Buenos días, voy a esperar unos 5 minutos para ver si se incorporan a la clase y si no dejaría la sesión grabada para que puedan realizar la tarea que, que va a tener referente al tema de algoritmos. No podría iniciar con la clase debido a que no se incorporaron a la sesión. Entonces voy a proyectar lo que es las diapositivas con respecto a la parte de los algoritmos. Listo, entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema de algoritmos, que es un punto que ya habíamos trabajado en, en la sesión anterior. En la clase de Informática 1 solamente comentamos e hicimos un algoritmo que era relacionado al cambio de una llanta. Entonces voy a hacer la recapitulación al respecto del tema para que lo puedan tener. Entonces nos dice que un algoritmo es un conjunto de pasos lógicos y estructurados que nos permite dar solución a un problema. Cualquier situación que se genere, ya sea personal, laboral, de la escuela, estamos constantemente generando este tipo de algoritmos. Justamente lo que les comentaba, en la forma de cómo cambiar la llanta, pues obviamente tiene un procedimiento que debemos de seguir para poderlo cambiar. Si nosotros cambiamos alguno de los pasos, probablemente nuestro procedimiento no quede de la forma correcta y tendríamos que buscar alguna otra alternativa para que quede solucionado el problema. ¿Ok? Bueno, la definición anterior es la definición como en cuestión general y esta es la definición formal. El algoritmo se define como un conjunto de instrucciones que la computadora debe seguir para resolver un problema. Si estamos hablando en el área de informática o en el área de sistemas, pues todo procedimiento que se realiza para solución de un problema, pues obviamente debe tener unos pasos estructurados. Hay quienes constantemente lo realizan y pues obviamente ya lo realizan de forma mental, ¿sí? Ya no requieren de hacerlo en papel o ponerlo en algún software para tenerlo. Lamentablemente cuando se vende algún software a alguna empresa, sí debe de llevar un manual y ciertamente a lo mejor lo solicitan con algoritmos. ¿Para qué? Para que cuando esa persona que lo diseñó, lo elaboró, ya no esté elaborando en personal, pueda entender, pueda verificar y pueda modificar o pueda hacerle cambios a ese software que ya existe dentro de la empresa. Entonces, sí es importante que se genere. En cualquier lugar debería existir esta parte de los algoritmos o de los diagramas de flujo que ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no hay tiempo en la cual te capaciten para poder desempeñar algún trabajo. Como experiencia, pues nunca me ha tocado que me capaciten, entonces es llegar y conforme va avanzando el tiempo, es ir viendo qué problemas se tienen que solucionar y irles dando solución.
Entonces, lo ideal es que hubiera un manual por cada área o por cada responsabilidad que se asigne a cada persona, darle un manualito y verificar que vaya verificando cuáles son los pasos o qué debe de hacer para cuando se le presente algún problema dentro del área que está desempeñando. ¿Ok? Entonces voy a cambiar la diapositiva y esto simplemente es algo que ya habíamos nosotros visto y un algoritmo debe cumplir con ciertas características y dice aquí que son independientes del lenguaje de programación a utilizar. Es decir, que si yo voy a utilizar algún programa como Visual, Java, C, C++ o cualquier software, pues obviamente que estos algoritmos son totalmente independientes. Yo los tengo que estructurar de una forma aparte para después poder programarlos dentro de lo que es ese lenguaje, pero son totalmente independientes. Los pasos deben ser claros y bien definidos para que cualquier persona lo pueda entender y se pueda desarrollar. Se supone que cuando uno va a desarrollar algún software, entre menos líneas de código, pues es mejor porque la ejecución es más rápida y no pierde tanto tiempo el software en ejecutarse. Hay quienes pues pueden desarrollarlo en 3 líneas, 5 líneas de código y hay quienes a lo mejor en 10 líneas de código. Justamente pues esta materia se lleva en la carrera un semestre o un cuatrimestre, la materia se llama algorítmica, en donde te enseñan a hacer algoritmos más estructurados y que sean muy entendibles. Se empiezan con ejercicios muy sencillos como el de la llanta y algunos otros ejemplos matemáticos que son sencillos para después ir incrementando el grado de complejidad. El que yo les comento es, por ejemplo, el de un cajero, el del banco. Cuando yo voy al cajero y quiero ver un estado de cuenta o que me dé efectivo o cualquier situación que yo hago dentro del cajero, pues obviamente que lleva líneas de código que te van a hacer el procedimiento para que tú como usuario pues tengas una solución ante lo que tú le estás pidiendo que realice esa operación, ¿no? Y aquí dice que indican claramente el orden de la realización de los pasos. Entonces, deben de estar definidos, deben estar estructurados y cualquier persona que entienda de algoritmos o diagramas de flujos, que son temas muy de la mano, entonces pueden entender a qué se refiere la simbología y a qué se refiere el procedimiento o cómo se realiza. Okay, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ellos para que lo puedan contemplar. Y estas siguen siendo, bueno, características de los algoritmos. Definidos, cada vez que se ejecutan con la misma entrada se obtiene el mismo resultado. Aquí, por ejemplo, si yo digo que tengo que cambiar la llanta, tengo el mismo procedimiento, es decir, si tengo las herramientas necesarias para poder cambiar la llanta, bueno, pues sigo los pasos que se requieren para hacer el cambio. Si no cuento con esas herramientas, pues obviamente que voy a buscar a una persona que se encargue del cambio de mi llanta. Entonces, ese es a este punto se refiere a eso, que cuando tengo una entrada, pues obviamente el procedimiento va a ser el mismo, dependiendo si tengo o no tengo el material, las herramientas o lo necesario para poder ejecutar ese archivo. Y finitos tienen un número de pasos finitos, es decir, que en algunos casos tiene que terminar este algoritmo, ¿sí? Porque realizo mi procedimiento, digo que tengo que realizar y obviamente se cierra el ciclo de que se concluye esa actividad o ese procedimiento. ¿Ok? Paso con la siguiente diapositiva. Espero se alcance a visualizar un poco
esta parte de aquí, pero en el cuadrito que está del lado derecho, en esta parte puedo visualizar que tiene líneas de código, y esas líneas de código es el reflejo de un algoritmo, el cual, pues obviamente, si yo conozco el lenguaje de programación, debo entender qué está realizando cada una de esas líneas. Más adelante, cuando veamos un poco de la parte de Excel, vamos a ver un poco de código en base a un algoritmo que pudiéramos desarrollar para poderlo implementar, pero eso ya lo estaremos viendo en práctica y haríamos la relación entre los algoritmos, pseudocódigo o código de programación y los diagramas de flujo. Y en la parte de arriba, pues obviamente nada más se ven lo que son algunos programas que se pueden utilizar para poder generar esta parte de código. ¿Okay? ¿Y cuál es la estructura de un algoritmo? Bueno, todos los algoritmos constan de 3 secciones principales, que es entrada, proceso y salida. Esto, pues obviamente es una estructura de un proyecto. Todo debe tener entradas. Bueno, ¿qué requiero para poder realizar ese procedimiento? Y el proceso, cómo se va a ejecutar para que me dé un resultado final en esa parte. Si yo, por ejemplo, pongo la sumatoria de 2 números, que es un ejercicio que vimos no recuerdo si lo vimos en Informática 1, en donde nos decía que pues necesitábamos variables, necesitábamos números para que mediante esas variables se pudiera hacer la sumatoria de esas variables que contenían un valor numérico, y al final en otra variable se pudiera imprimir el resultado de la sumatoria de esos 2 números, ¿ok? Al momento de que ustedes, si es que están llevando matemáticas o química o alguna otra materia, pues obviamente están llevando procedimientos para poder realizar un ejercicio. Si utilizan la fórmula general, bueno, pues la fórmula general siempre es la misma, se sustituyen valores y el procedimiento se realiza de la misma forma. Si yo quisiera en un software realizar ese código para que el usuario solamente meta los valores de la fórmula general, entonces tendría que programar cada una de las líneas de código para que al momento de que se ingresen los datos, pues dé el resultado final en otra variable que se requiere insertar para generar el resultado. ¿Ok? Esta diapositiva simplemente está hablando de los procesos anteriores, que es la entrada, la introducción de datos para ser transformados, el proceso, el conjunto de operaciones a realizar para dar solución al problema, y la salida, pues los resultados que se van a obtener mediante los datos que se están ingresando y el proceso que se va a generar con esos valores que se pueden tener. Entonces, este es el ejercicio que estábamos viendo en Informática 1, que era cambiar la llanta, teniendo en cuenta que ya está el gato hidráulico, la rueda de reemplazo y pues obviamente mi llave inglesa para poder hacer el cambio. Quedamos que eran 8 pasos en los cuales teníamos que ir siguiendo para poder realizar el cambio de esa llave. ¿Ok? Puede ser que alguien tenga un procedimiento más o menos, pero a final de cuentas deben de estar todos los pasos para poderlo seguir. Cualquier persona debería con estos 7 u 8 pasos que se pudieran tener, que pueda hacer el cambio de su llanta sin ningún problema. ¿Ok? Justamente eso es lo que debe tener la realización de un algoritmo, que cualquier persona pueda solucionar ese problema. Les voy a mostrar la parte de lo que es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo no es simplemente más que la simbología o la representación mediante símbolos de ese algoritmo que yo ya tengo. Como me habla de una entrada, un proceso y una salida, pues obviamente como inicio voy a tener un óvalo que significa inicio, y ya al final
voy a tener un óvalo que significa fin. Dentro de este inicio debo de tener un rombo. Este rombo va a la pregunta. Y aquí debe de decir, tienes las en el caso del cambio de las llantas, dice que si tiene las herramientas necesarias para poder hacer el cambio. Como dice que los algoritmos son finitos, entonces si me dice que no tienen las herramientas, entonces va a hablar a un mecánico, a la vulcanizadora, etcétera, para hacer el cambio y obviamente ya él cambia la llanta y fue fin del algoritmo o del procedimiento. Si comenta que sí tiene las herramientas, entonces realiza los pasos que tenemos dentro de nuestro algoritmo para que pueda solucionar el problema y damos fin al algoritmo. Entonces, complicado no está. Sí tiene algunas reglas específicas de cómo generar o cómo realizar este diagrama de flujo, porque primero realizo mi algoritmo y después realizo mi diagrama de flujo. Entonces, son dos partes que se deben desarrollar en este documento. ¿Ok? Entonces ya se los mostré para que lo puedan ver. Regreso a la presentación. ¿Listo? Y aquí dice ejemplo 2. El ejemplo 2 dice conocer si el promedio de un alumno es aprobatorio o no, teniendo como referencia que el alumno cursa 5 materias y además el promedio mínimo es de 7. ¿Qué realizamos aquí? Pues obviamente los docentes, cada que tenemos que entregar calificaciones, debemos verificar qué alumnos aprueban y qué alumnos están reprobados. Entonces debemos de generar un procedimiento, ya sea en Excel, en la plataforma o en cualquier otra herramienta que se utilice, verificar si el alumno pues está acreditando con la calificación mínima que se requiere en alguna institución o en la misma materia. O sea, si la institución a lo mejor dice que es 7, pues bueno, verificar que se ejecute. Y si el docente dice la mínima es 7, pues obviamente también tiene que hacer el mismo procedimiento. Entonces, si se fijan aquí, estoy generando un algoritmo en el cual, pues obviamente tenemos que verificar que se cumpla con esos pasos para poder corroborar si esos alumnos están aprobados o están reprobados. Entonces menciona aquí que es inicio, se solicitan las 5 calificaciones del alumno, después se suman las calificaciones del alumno y ese resultado de la suma lo vamos a dividir entre 5 para sacar el promedio de esa calificación. Si ese resultado que se hace de la suma de las calificaciones y dividirlo entre 5, que son las calificaciones, me da el promedio que es mayor o igual a 7, entonces dentro de mi algoritmo me debe decir que está aprobado. Si no cumple con esa condición o con esas dos condiciones, que sea mayor o igual a 7, entonces se debe de visualizar que está reprobado. Y esto pues es a lo mejor una actividad de las que pudieron o podíamos haber hecho en Excel cuando hicimos las fórmulas en Excel, en donde comparábamos si el alumno está, si un agente de viaje cumplía con ciertas condiciones para que se le pagaran los viáticos. Entonces, ese es otro algoritmo. Entonces, repito, reitero, siempre que realizamos algún procedimiento, estamos generando o estamos procesando un algoritmo. Ahora nada más faltaría generar un diagrama de flujo de esta información. ¿Cuál es el diagrama de flujo? Pues ponerlo con símbolos, el óvalo, el triángulo, los rectángulos, que los rectángulos son para las tareas. Ahorita más adelante les voy a explicar esos elementos que deben de constatar para que puedan realizar su diagrama de flujo. Entonces, nada más que quede claro. El algoritmo es ponerlos a mano, enumerarlos. Yo en la parte de arriba no los tengo enumerados, pero es enumerarlos cuál es la forma o cuáles son los pasos que se van a desarrollar. El diagrama de flujo es ponerlo en un esquema en el cual, pues obviamente, vamos a ir desarrollando
paso a paso. Y ahorita les explico cuáles son los elementos que deben, o los básicos que deben de utilizarse en un diagrama de flujo. Ok, este es otro siguiente ejercicio, no recuerdo si ya lo habíamos visto, pero lo pongo aquí para poder ir desarrollando, entendiendo y puedan ustedes desarrollar su tarea. Ok, entonces el ejercicio dice lavarse los dientes. Y el primer paso, ya se supone que estoy frente al lavabo, ya tengo mis elementos necesarios, era lo que les comentaba la vez pasada. Hay que establecer a partir de dónde va a iniciar el algoritmo. Porque con el cambio de la llanta, decía cambiar la llanta de un carro ya tienes esto y esto. Entonces quiere decir que ya tú estás al lado de tu problema y lo vas a solucionar. No es que tienes que ir a buscar las herramientas para poder terminar el cambio de la llanta. Aquí me dice lavar los dientes. Entonces, si yo voy a lavar los dientes, yo debo preguntar o debo corroborar si ya cuento con esos elementos para poder realizar el procedimiento del problema. Y aquí dice abrir la llave para mojar el cepillo y llenar un vaso con agua. Hay diferentes formas y diferentes técnicas de lavarse los dientes. Entonces, si vamos con un odontólogo, pues sí me va a decir que sí hay una forma correcta de lavarme los dientes, que primero a lo mejor son los dientes de las muelas y luego los dientes de enfrente y luego la lengua, los cachetes, etcétera. O sea, sí hay un procedimiento, el cual es otro algoritmo, se debe de seguir para poder realizar de forma correcta esa actividad, ¿ok? Entonces, sí habría que revisar esa parte para poder hacer un cepillado de forma correcta. Es lo que ahorita estoy verificando. Ok. Es que sí hay una forma correcta, pero ya no recuerdo cuál es. Creo que empiezan por los dientes de enfrente y luego las muelas y luego la lengua y luego esa parte. Entonces, habría que verificar cuál es la forma correcta de hacer el cepillado de dientes, pero aquí pues simplemente no lo vamos a dar como a grandes rasgos. El primero es, se abre la llave para mojar el cepillo y llenar con agua. Abres la pasta de dientes, pones la pasta de dientes en el cepillo, lavas los dientes. Aquí en este número 4 es donde se haría como el paréntesis o donde habría más puntos en los cuales se especificaría la forma correcta de hacer el cepillado de los dientes. Pero aquí nada más lo estamos haciendo general de lavarte los dientes. O sea, aquí no me especifica en el problema que debo de incluir la forma correcta de cepillar los dientes. Entonces, después de que ya lavo los dientes, enjuago la boca con agua, tapo la pasta de dientes. Hay quienes no usan un vaso con agua, entonces lo que hacen es que directamente del grifo enjuagan la boca y ese sería otro procedimiento. Entonces, habría que poner, si es directamente el grifo, pues abrir el grifo, mojar el cepillo, cerrar otra vez el grifo y luego cepillarte los dientes, abrir el grifo, enjuagarte la boca, cerrar el grifo, o sea, habría otro procedimiento dependiendo de la forma que cada persona lo haga, ¿no? Entonces, este es un algoritmo muy generalizado en el cual pues obviamente hay personas que son conscientes en el ahorro del agua, pues entonces habría que verificar qué procedimiento se está realizando para poderlo incluir, ¿ok? Entonces llevamos dos diagramas, perdón, dos algoritmos. Y en la tarea, pues obviamente voy a especificar que se tendrá que hacer el algoritmo de el lavado de dientes y el algoritmo de que está aquí,
el de aprobar o reprobar la materia la materia. Serían 2 algoritmos los que ustedes estarían realizando en base a esta información. Aquí está. Bueno, este es aquí está. Aquí le voy a incluir realizar el diagrama de flujo del algoritmo. Lavarse los dientes y el de la calificación de la materia. ¿Okay? Entonces, aquí lo voy a dejar como punto general, pero en la actividad de la semana yo voy a hacer la especificación de lo que tendrán que hacer para que lo puedan entregar. De todos modos, ya saben que si hay dudas o algún comentario, voy a estar revisando el chat de plataforma para que ustedes puedan realizar sus dudas y ya yo les voy contestando conforme lo que me comenten. Entonces el ejercicio número 3 es sumar 2 números. Este ya es un algoritmo matemático. La verdad no recuerdo si lo vimos en Informática 1. Si no, pues en esta parte les repito el ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi inicio. Declaro mis variables. Voy a necesitar 3 variables. ¿Por qué? Son 2 de ellas en donde voy a almacenar los números que voy a sumar. Y la siguiente variable es la cual voy a imprimir el resultado de la información. Entonces, voy a dar los valores a las variables. X va a valer 2 y Y va a valer 3. Estos valores, pues obviamente los puedo estar cambiando de acuerdo al ejercicio o a la problemática que yo tengo. Voy a sumar las variables X, Y. X más Y es igual a Z, en donde Z va a ser la sumatoria de los números enteros, que va a ser el 2 y el 3. Una vez que se realice ese procedimiento, pues obviamente voy a imprimir el resultado, que va a ser Z igual a 5. Y una vez que me da el resultado de esa sumatoria, pues obviamente se concluye mi algoritmo dándome la impresión de esa información. Entonces, este es otro algoritmo. Ahorita les muestro, no sé si tengo el diagrama de flujo. No tengo el diagrama de flujo. Y ese ahorita lo realizo, el diagrama de flujo de ese ejercicio. Estos son, pues obviamente, otros ejercicios. Calcular la edad de una persona conociendo su año de nacimiento. ¿Cuál es la entrada? Pues la edad de la persona, información de nacimiento y la actual. Si yo no sé en qué año la señora nació, pues obviamente no voy a poder hacer la operación o el cálculo o el procedimiento de la información que requiero. El proceso, realizar la diferencia del año actual menos el año del nacimiento, pues hacer la resta de la información para que me dé el resultado y pues obviamente al final pues voy a ver el resultado de cuándo es que la señora los años que ella tiene, calculando en base a dos fechas que requiero para el cálculo de esta operación. Entonces, ejercicios de algoritmos hay infinidad. Para su actividad o la tarea que van a realizar, pues obviamente necesitan, les iba a dar a elegir que eligieran alguno de ellos, pero me van a hacer el de este que está aquí, preparar algún platillo. Son ejercicios sencillos, pero pues los vamos a realizar. Este del canje de las placas, pues obviamente ahorita el procedimiento ya es muy diferente a años anteriores. Entonces vamos a dejar este que está aquí, elaborar un algoritmo para redactar y enviar un correo electrónico. Voy a dejar 3. Déjenme ver si tengo aquí.
Ok, y este que está aquí. Algoritmo para realizar una llamada telefónica. Serían los 3 algoritmos que van a realizar con su respectivo diagrama de flujo. Toda esta tarea pues solamente la voy a subir a la plataforma para que la puedan ustedes desarrollar. ¿Ok? Déjenme mostrar ahora la parte de los diagramas de flujo. ¿Dónde están? Ok, aquí vuelvo a hacer referencia a la parte de los algoritmos, que estos son los que yo recuerdo que vimos: lista de instrucciones para resolver problema, descripción precisa de los pasos que nos permiten tener una solución a un problema, siguen siendo diagramas de flujo. Este iba a ser una actividad que vamos a realizar aquí en clase, realizar un algoritmo y un diagrama de flujo de la elaboración de una pizza. Entonces, bueno, les doy el resultado de esa información. Y bueno, primeramente es conseguir los ingredientes, después realizar la masa, realizar la salsa para la pizza y finalmente pues ahora se integra todo para poder tener la masa. Bueno, se pone la plancha de la masa, se le pone la salsa que se realizó y al final vamos a poner lo que son los elementos como jamón, salami, queso, etcétera, etcétera, todo lo que se le quiera poner. Entonces, yo lo realizo en 4 pasos. La idea era ver en cuántos pasos ustedes podían elaborar el procedimiento de una pizza y hacer la comparación para que vean que no todos pensamos de la misma manera y no todos vamos a tener el mismo número de pasos o procedimientos para la elaboración de esta pizza. Y esta es la otra parte que les digo, lo que son los diagramas de flujo. Entonces es simplemente la representación mediante símbolos que ahorita les explico qué significan cada uno de ellos. Son los básicos, hay muchos más, sí. No los vamos a complementar o no los vamos a utilizar todos, debido a que pues la materia, como tal les comento, es muy amplia y tendríamos que estar varias sesiones para empezar desde lo más particular a lo más general y ver todos los elementos que conllevan para ella. Entonces, nos vamos a quedar con la parte de poder entender cómo se realizan, cómo se elaboran, cuáles son los elementos y así poder tener un poco de información al respecto de los 2 puntos que se manejan: algoritmos y diagramas de flujo. Entonces, el primero es el óvalo, y el óvalo, como nos indica aquí, es inicio y fin. El rectángulo es para indicar el proceso. Cada una de las actividades que se están realizando en el algoritmo pues van independientes. No es que yo quiera, no es que yo lo proponga, sino que es la forma correcta en la cual pues ahora sí que se tienen que estructurar. Y el siguiente es entrada-salida. Casi no se utiliza. Los que más se utilizan es inicio, fin, proceso. El de decisión, el rombito, es para poder tomar una decisión al respecto tengo los elementos o ahora ya tengo esto que se requiere hacer, y puede ser o muy pequeño o muy amplio. Los algoritmos que estamos verificando son muy pequeños, nada más hago una pregunta y si tengo las herramientas pues ya las pongo, o si cuento con los elementos los pongo, si no pues que vaya y compre a lo mejor una pizza y fin del procedimiento. Pero un algoritmo puede ser tan extenso dependiendo de cuántos problemas se pueden ir generando. Hablando del cajero, pues obviamente es un algoritmo muy extenso porque tiene diferentes opciones. Si no tiene efectivo, pues obviamente que te mande no hay dinero o algo de ese tipo. Y si va a ser consulta de saldo, etcétera, etcétera. Entonces, son varios procedimientos que se hacen dentro de una sola operación, que en este caso pues es el cajero. Ok, voy con los siguientes elementos.
No son estos los que tengo. No, aquí más, están otros. El conector es para utilizarlo cuando hago por ejemplo, se me acabó mi hoja en donde estoy haciendo mi algoritmo, pues bueno, pongo al final una línea, este símbolo, la ruedita, y ya en la otra hoja continúa otra vez la ruedita y quiere decir que ahí continúa mi algoritmo para que no se haga como la pérdida o la secuencia de esa información. El siguiente no se utiliza, el conector fuera de página casi no se utiliza. Flujo de programa son las flechas hacia dónde va la información. Entre cada una de las actividades que se representan con el rectángulo, pues obviamente que tiene que ir una flechita en la cual indique hacia dónde va cada uno de los procedimientos, porque a lo mejor yo desarrollo el algoritmo, sé cómo va el procedimiento, pero las demás personas obviamente que no saben cuál es el proceso que se va generando y tengo que dejarlo lo más entendible proceso para que no se genere confusión o no haya algún problema al respecto. Y el siguiente es el de impresión. Ese se utiliza como en el ejemplo de la sumatoria. Cuando ya voy a poner z igual a x más y, pues entonces ahí ya le pongo ese símbolo con la información respectiva dentro de ese símbolo para representar que ahí ya se está haciendo la impresión de la información solicitada en el algoritmo. El siguiente tampoco no mostrar información en pantalla. Bueno, este es cuando ya es la parte de programación, pero nosotros no lo vamos a utilizar. Hay algunos otros, sí. Hay más. Estoy nada más poniendo algunos de ellos. Y este era pues otro ejercicio en el cual era para realizarlo aquí en clase, la elaboración de un hot case. Por aquí la clase pasada que tuve con una alumna, pues sí, su forma de elaborar unos hotcakes era totalmente diferente a la que yo pues los preparo. Cada quien los prepara, hay veces que en la comida el orden del proceso pues no altera nada, pero sí varía en cuestión de cómo se realizan. Hay quienes, no sé, no se me ocurre ahorita algo que, por ejemplo, fríen a lo mejor la salsa y después echan a lo mejor el del otro ingrediente o viceversa. Entonces aquí depende ahora si cada quien cómo lo quiera hacer, ¿no? Pero serán. Entonces por ahí la próxima clase vamos a hacer una pequeña retroalimentación de este ejercicio, de cómo realizar la parte de los hotkeys y ordenar los pasos que están aquí en este ejercicio. ¿Ok? Y aquí nada más está la forma en la cual las líneas sí están permitidas. Reitero, no es que yo quiera, es que el desarrollo de los algoritmos y los diagramas de flujo pues sí tienen su forma estructurada y sus reglas que se deben de tener para hacerlos de forma correcta. Entonces, ¿cuáles no son las correctas cuando hay una diagonal y cuando están como en curva las líneas? Las líneas tienen que ser rectas, tiene que, si es una flecha donde indica hacia dónde va el flujo de información, tiene que verificarse. Si tiene que ir la información como, no sé, que tengo una actividad y para arriba luego va a haber otra actividad, entonces sí tiene que estar, como en el caso de la última flecha, tiene que estar con línea recta para que sea permitido y pues obviamente no haya ningún inconveniente al respecto de que se no siguiendo la línea en cuestión de cómo se deben de ir formando. Si no hay alguna duda al respecto, pues yo voy a dar por concluida la sesión y cualquier cosa me comentan por el chat de la plataforma. Ahorita les voy a proyectar cuál va a ser la tarea para que se quede en la sesión y también les dejo las dudas para que me las realicen en el chat de la plataforma.
Ok, finalmente les voy a proyectar lo que es la tarea que van a realizar para la siguiente semana. Y es esta parte, tarea de algoritmos, así lo vamos a llamar la actividad. Y deben desarrollar el diagrama de flujo para lavarse los dientes y el diagrama de flujo para conocer el promedio de un alumno, si es aprobatorio o reprobatorio, solo diagrama de flujo porque yo ya estoy poniendo aquí lo que es el algoritmo. Y de los siguientes 3 puntos van a desarrollar su algoritmo y su diagrama de flujo de cada uno de ellos. Preparar algún platillo de cocina, elaborar el algoritmo para redactar y enviar un correo electrónico y algoritmo para hacer una llamada telefónica. Entonces estos son 3 ejercicios que van a realizar algoritmo, diagrama de flujo. Cabe remarcar que hay un software, bueno, en internet hay software que te permiten realizar estos diagramas, o del mismo Office hay un software que se llama Visio y desde Visio puedes realizar la información. Desconozco si lo tienen instalado, pero verifiquen para que lo puedan realizar. Esta actividad la voy a subir para que la puedan desarrollar. Reitero, dudas, comentarios, voy a estar en la plataforma. Todos los días trato de revisar. Entonces, pues si hay dudas, coméntenme para irles solucionando. Y la tarea, recuerden que la entregan el día viernes antes de las 8 p.m. Cualquier duda, estoy al pendiente. Bonito fin de semana, hasta luego.